Egunon. El 17 de marzo de 1986, día de la investidura de Jacques Chirac como primer ministro francés, explotó otra bomba en el TGV. El 20 de marzo, otras galerías de los Campos Elíseos fueron objeto de un atentado y ese mismo día se detectó una bomba en el tren de cercanías parisino RER que no llegó a estallar. Estamos hablando de una circunstancia respecto al terrorismo en los años 80 en Francia y en París que son bastante olvidados. Esta circunstancia del terrorismo internacional sobre el país galo. Cosa que debería llevar a una serie de reflexiones porque, bueno, parece que al hablar del terrorismo en otros países estamos aplicando la plantilla de lo sucedido en nuestros propios estados a los demás, aunque digamos que los vascos tenemos dos estados, el español y el francés, porque hay vascos a ambos lados del Bidasoa, a ambos lados del estado español y francés. Un estado vasco que no tenemos. Pero bueno, estamos hablando de Francia, Irán y en la década de los 80. Había un elemento como es la CSPPA, una organización armenia en principio de solidaridad, comité de solidaridad con los prisioneros políticos árabes y de Oriente Próximo, que acabaría reivindicando una serie de atentados como el del 23 de febrero del 85, explotando una bomba en los almacenes Marks and Spencer. El 9 de marzo de ese mismo año 85, el cine Rivoli explotó. El 7 de diciembre de ese mismo año 85 explotaron dos bombas en los grandes almacenes parisinos Printemps y Galerías Lafayette. El 3 de febrero del 86 se produce un atentado en las galerías de Claritz, en los Campos Elíseos. Un artefacto que no llega a explosionar fue encontrado en los baños de la Torre Eiffel. Y el 4 de febrero quedó devastada la librería Gibert y al día siguiente fue objeto de un atentado en la tienda de la FNAC de Forum des Halles. Una serie de atentados contradictorios que iban desde la teoría de hechos aislados a individuos desequilibrados, a nudinidad, pero luego reivindicados por este supuesto comité que estaba disgregado en dos. Porque, y esto lo sabían en las cúpulas, había un CSPPA legítimo, pero ese no estaba detrás de ninguno de estos atentados. Sí, sino que había un CSPPA falso, manipulado desde Irán. ¿Por qué? Porque Irán tenía la idea de dar un aviso a Francia, que en aquel momento, en esa guerra que estaban llevando Irán e Irak desde el año 80 hasta el 87, 88, prácticamente toda la década de los 80 estuvieron en una guerra entre Irán e Irak. Francia apoyaba decididamente a Irak. Recordemos que, por ejemplo, en el año 81, cuando Israel bombardea el reactor en Osirak, el reactor había sido entregado prácticamente entero por Francia al país de Saddam Hussein. Y esas cosas molestaban mucho a los iraníes y querían de una manera u otra sacar a Francia de la ecuación. Y la amenaza fue directa. O sacáis las zarpas o vamos a establecer una forma de que lo hagáis. Vamos a bombardear vuestros almacenes, vamos a bombardear vuestros metros, vamos a bombardear vuestros lugares turísticos, vamos a secuestrar gente, vamos a hacer todo lo que haga falta. Lo cual hizo, en cierta medida, enmascarar en un grupo terrorista fantasma, clon de otro existente, pero que no había hecho nada, para evitar lo que hubiera sido previsible, que es que el entrado primer ministro en el año 86, el señor Jacques Chirac, alcalde de París, hubiera declarado formalmente la guerra al Estado iraní.
cosa que se estaba buscando, y con muchas ganas. Esto saltó a la luz pública cuando en el año 88 hubo el debate presidencial, porque recordemos en aquel momento las elecciones presidenciales eran cada 7 años y el mandato presidencial era de 7 años. En el año 81 ganó, después de muchos años de oposición, el señor François Mitterrand y tenía 7 años de mandato. En el año 88 terminaba y el señor Jacques Chirac, que había sido primer ministro de la cohabitación del centro derecha en un gobierno previo de la izquierda con la presidencia del socialista Mitterrand, pues digamos que se estrellaron el primer ministro con el presidente en ese último debate televisivo presidencial, en el que los franceses, después de haber tenido 2 años en el que pensaban que, bueno, esta gente son un decente partido, pero se pueden llevar más o menos bien, pues de repente explotó un reproche que le hizo Chirac a Mitterrand, que explotó a unos terroristas internos, a lo que surgió una contrarréplica del señor Mitterrand echándole en cara cosas respecto a la devolución de un muchacho iraní a la República Islámica de Irán, que quedó muy feo porque digamos que en ese momento los franceses se dieron cuenta de que en realidad su primer ministro y su presidente se odiaban, lo cual no es muy gratificante, entendiendo que podía pasar que en cierto momento volvieran a tener la cohabitación, sobre todo si ganaba Mitterrand. Cosa que estuvo a punto de pasar en el año 93, cuando ganó en aquellas elecciones legislativas el centro derecha y hubo la duda de si volvía a ser nominado el alcalde de París, el señor Chirac, pero renunció porque lo que quería era luchar por la presidencia, cosa que hizo en el 95 con victoria, y puso al señor Balladur como primer ministro de la nueva cohabitación. Pero hablamos de ese año 88 en el que estalló todo esto, y claro, estaba poniendo encima de la mesa un asunto que es curioso porque le habían obtenido información respecto a alguien que hacía como que era traductor de la embajada iraní en París, pero que en realidad era el número 2 y estaba vinculado a los servicios de inteligencia y bueno, pues con un nivel diplomático menor, pues había ido a Alemania a comprar un coche que luego fue utilizado en uno de estos atentados terroristas. No era la alegría de la huerta ni la lumbrera de su casa tampoco era. No. Le pillaron y por lo tanto le pusieron una disyuntiva. Al final acabaron liberando a unos secuestrados que estaban, si no recuerdo mal, en la zona de Bretaña, y bueno, pues al final acabaron echándole como si no tuviera vinculación con nada y como si no se pudiera probar su vínculo con los atentados terroristas, cuando bueno, pues estaba en cierta medida claro que había una cierta vinculación, pero digamos que Jacques Chirac estaba dispuesto a jugar duro para luego volver a retomar una relación diplomática restaurada y con bases más sólidas, en el que si ellos tratan de jugar duro, Francia será capaz de ponerse a la altura y jugar duro con los iraníes para que sepan que no es una panda de afeminados los que están en Francia y los que llevan la política exterior y la política interna, y que son gente sólida, capaz de ser hombres viriles en la capacidad de establecer la dialéctica con gente que se puede situar dentro del salvajismo, como serían esos iraníes que en vez de tratar de actuar diplomáticamente usaron vías extralegales con la cobertura de este grupo terrorista a la hora de establecer un paraguas para su actividad de intentar variar el rumbo de la política exterior francesa. Es interesante porque en aquellos momentos de los años 70, 80, hay una película de 2010 respecto al señor Chacal,
Ilich Ramírez Sánchez, originario de Venezuela, que tuvo su participación con el mecenazgo y el patrocinio de países árabes, sobre todo del Golfo, en atentados en Europa, tratando de esa manera, de atentados patrocinados por los estados, pero en aquel momento sin establecer la necesaria vinculación entre un estado y otro. Me parece como si los grupos terroristas estaban desvinculados y fuera algo completamente distinto. A veces se puede volver a pensar, claro, los grupos terroristas tampoco es que tengan una capacidad estilo los Vengadores, no tienen el dinero de Tony Stark, ni el de Batman, Bruce Wayne. No, esas cosas en la realidad, salvo que tengas un patrocinador rico, y estos solamente están ligados a los estados en aquel momento, los petrodólares, pues no hay mucho donde rascar. Necesitaban entonces el patrocinio de un estado, como se establece en aquella película de 2010 de Chacal. Y por lo tanto, ese es el caldo de cultivo que debemos establecer en este elemento, que hay que reflexionar respecto a la perpetración en ese año 85-86 de una serie intensiva de atentados indiscriminados en el ámbito de París y de Francia. Recordemos también que a mediados de los años 90, del 95 especialmente, hubo también otra serie de atentados, pero no serán objetos de esta reflexión. Podemos hablar más de otra reflexión cuando en el año 93, 94, 95, 96, 97, en toda la década de los años 90, había atentados en centros comerciales, en pizzerías, en discotecas, en cierto estado democrático de Oriente Medio. La gente miraba para otro lado, pero debería haber pensado que lo que estaban viviendo era algo que, por ejemplo, los franceses habían vivido en la década anterior y también en aquella década. Y por lo tanto debería haber habido más solidaridad con ese pequeño estado democrático llamado Israel, que después puso una valla para evitar que los terroristas camparan por sus anchas y pusieran bombas indiscriminadamente, como digo, en discotecas, pizzerías, centros comerciales con mucha gente, para atentar indiscriminadamente contra los que estuvieran allí, da igual, usando a niños bomba, usando a mujeres, incluso embarazadas, bomba, con bombas en su cuerpo. Con lo cual, es que la leche debe ser pura. Y la combatí debe ser en base a los procedimientos y las reglas del Marqués de Queensberry. Las reglas de enfrentamiento. Como si fuera un duelo con sabor aristocrático. ¡No! El de enfrente usa todas las armas que están en su mano, incluyendo niños, mujeres, embarazadas y lo que haga falta, y por lo tanto hay que dejarse de lado cuando se defiende la familia de uno, que es la familia de la patria, los que viven en el país de uno. Y por lo tanto hay que ser capaz de defenderse, no de ir a destruir el enemigo, sino ser capaz de decirle: me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Francia en la memoria, Irán en la diana, y la realidad del año 85-86 a través de esa dialéctica que acabó saliendo a la luz pública en el ámbito de esa elección presidencial, en ese debate en el que acabaron echándose los trastos y la ciudadanía acabó por saber que había algo raro en Dinamarca, no, en el ámbito de aquel desconocido trabajador de la embajada iraní, que en realidad era algo distinto, y de ese hilo podía tirarse un sedal completo de los ataques embozados en un intermediario falso del Estado iraní contra Francia en el año 85-86. Memoria para poder valorar el presente y el futuro. Y sin más, eskerrik asko, agur bat, beti helpean.